presidente compañero Andrés Manuel López Obrador, los ministros y los medios de comunicación aquí presentes. Yo hablé bastante hace unos minutos y pues de ahí salen las intenciones de estas reuniones que hemos convenido en nuestra visita ya a México, y es tratar, es una lucha, eso no es fácil, de construir una posición diferenciada, común, de América Latina en torno a dos grandes problemas contemporáneos que precisamente no estaban presentes en tiempos de Rafael Uribe, Maceo y Garza, que es el tema de las drogas, la política antidrogas, que hace a América Latina víctima con 1 millón de muertos ya, y el tema de la inmigración, que tendrá otro espacio de discusión. Colombia parecía no estar muy en el escenario de las grandes migraciones mundiales, de los éxodos, le llamo yo, el éxodo, que como el Papa Francisco dice, trae nuevas esclavitudes. Y lo hemos probado ahora de una manera casi que protagónica. Colombia se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que quieren ver el país como país de paso, no quedarse aquí, que arranca con una mala política, igual que este tema de las drogas se ha convertido en una mala política que no deja sino sangre y muertos y destrucción democrática a su paso, en vez de concentrar el esfuerzo en reducir la demanda, el consumo, etcétera. En el caso de la migración fue el bloqueo económico lo que empezó a lanzar una serie de oleadas poblacionales, de éxodos, primero de Venezuela hacia Colombia. Nosotros, más que bien, y hay que decirle a Duque que se le felicita, no provocó una política xenofóbica. Teníamos ya una fuerte relación, millones de colombianos habían pasado a Venezuela en tiempos diferentes, y eso se volvió un boomerang. Ese flujo se repartió por toda América, inició como en una especie de imitación otros flujos de otros pueblos, ecuatorianos, colombianos, haitianos, afganos, chinos, de muchas partes de Asia, y empezó un flujo partiendo de Colombia por el tapón del Darién, se llama así, una selva inhóspita. Comenzó por centenares, ahora son miles al día, 3.000 más pasan al día, con niños, con niñas, mujeres. Se vuelven 6.000 al llegar a México y se vuelven 7.000 al llegar cada día a la frontera con los Estados Unidos, y tenemos entonces un problema americano. El problema inició con un bloqueo. Y yo pienso que relativamente en un plazo corto, porque los problemas se van a agudizar si sigue la crisis climática, se podría resolver si se quita el bloqueo. Creo que esto es lo que se llaman las políticas desacertadas, los boomerangs. Se piensa con una intención y termina pegándole en la cabeza al que lanzó la política. Y no está bien, digamos, que ya tengamos para este año 500.000 de personas pasando por el tapón del Darién en manos del destino de la naturaleza y sobre todo de las mafias. Y el año entrante puede ser 1 millón, y después pueden ser 2 millones, y allá pueden ser 4 millones. Se ha iniciado un éxodo del sur al norte que tiene que ver con muchas causas, entre otras la desigualdad, la pobreza, pero también con políticas que están mal hechas, mal construidas, torpes, como la de bloquear económicamente una sociedad pensando que se cae un régimen y lo que se cae es el pueblo, lo que se cae es la sociedad misma. Usted nos ha traído una parte de la historia. Yo allá cuando fui a México hablé de Melo, General Melo, que es el único presidente indígena que ha tenido Colombia y el único que no está enterrado en Colombia.
quién sabe dónde me enterrarán a mí así por ese paso. Está allá en Chiapas, después de hacer un periplo que marca el alma latinoamericana. Yo creo que ahí es mirando esas vidas de antes donde recuperamos en cierta forma algo que se nos ha perdido. Porque ese indígena de Coyaima fue general de la República. ¿Cómo un indígena llegó a ser general de la República en Colombia? Hoy nos sorprendería, porque era el general del Ejército Libertador. Y el Ejército Libertador solo pudo ser ejército y vencer a los españoles, porque tenía que tener indígenas, negros, mestizos, gente del pueblo. Era un ejército popular de liberación. Y ese ejército libertador obviamente no le gustaba a quienes querían y tenían una visión de élite y de exclusión en la sociedad colombiana, a los dueños de los esclavos, que gobernaron a Colombia hasta 1850. Y sus descendientes todavía quieren seguir gobernando Colombia. Y ese general entonces pudo ser general por ser indígena, era teniente en los tiempos de Bolívar y peleó al lado de Bolívar en las principales batallas. Y a la muerte de Bolívar fue a defender las ideas de Bolívar peleando en Venezuela contra Páez para restablecer la Gran Colombia. Y derrotado volvió a Colombia y los obreros de Bogotá lo volvieron presidente en una insurrección y duró 8 meses porque los dueños de los esclavos organizaron ejércitos aquí en Popayán, al sur, y en Antioquia. Rodearon a Bogotá y destruyeron el Ejército Libertador y se acabó el Ejército Libertador. Murió. Y el general se fue a Nicaragua y peleó contra un pirata que se quería tomar Nicaragua y a El Salvador, y después a Chiapas a defender a Benito Juárez bajo sus ideas de construir una profunda democracia, y allá lo fusilaron y allá está enterrado. Y ustedes me regalaron los documentos que aquí prácticamente no existen. La carta de la hija pidiendo que su cadáver retornara a Colombia, y nadie de Colombia volvió a pelear por su cuerpo, por su historia. No les gusta esa historia. Un indígena presidente. No les gusta que la vicepresidente sea negra, y no les gusta que el presidente haya sido insurgente. No les gusta que el pueblo gobierne. Eso es todo. No les gusta la democracia. Y estas son luchas por la democracia olvidadas, pero que hay que recuperar, porque recuperar la historia es recuperar también el presente y el futuro. Por eso este evento que yo no conocía y que usted me enseñó, también tiene una enorme enseñanza en la historia latinoamericana. Es que no nos creíamos de un país y extranjeros de los otros. Nos creíamos el mismo pueblo. Por eso Melo iba a Venezuela a pelear, y por eso iba a Honduras, y por eso iba a Nicaragua, y por eso muere en México, y por eso Bolívar nace en Caracas pero muere en Santa Marta, y por eso el Che nace en Argentina pero muere en Bolivia después de hacer una revolución. Y por eso nosotros somos así, y hay que recuperar ese espíritu. Por eso se reunían a la luz de las velas en esa aldea que debió ser en ese entonces Bocas del Toro, República de Colombia, que hoy no es de Colombia, porque parte de esa historia tiene que ver con eso. Se reúnen estas 3 personas de película. Caterina Garza, que es el mexicano que ha luchado al interior de los Estados Unidos, él tratando de recuperar el territorio de México, que ahora se llama Texas. Antonio Maceo, que lucha por la independencia de Cuba, y Rafael Uribe Uribe, nuestro general de las 1000 batallas, que muere asesinado en 1914 a hachazos frente al Congreso de Colombia.
Era el único senador liberal en medio de un Congreso conservador. Había hecho un acuerdo de paz. Todo esto es importante. Había hecho un acuerdo de paz con los conservadores después de la guerra de los 1000 días. Esa guerra le permitió a los Estados Unidos quitarnos Panamá. Por eso Bocas del Toro ya no es de Colombia. Era de Colombia ahí. Estaban reunidos los revolucionarios liberales queriendo profundizar la democracia en toda América en un pueblo de Colombia, a la luz de las velas, causando la insurgencia. Él hizo la paz, tantas veces intentada en Colombia, un proceso de paz, y se acabó la guerra de las 1000 días, que quizás es una de las peores que hemos tenido. Nosotros vivimos en guerra perpetua. Y después de hacer la paz, dando sus discursos en el Senado, sale un día y a los pocos metros de la salida del Congreso de la República, con hachas lo matan 2 personas, al parecer contratadas en ese momento por el jefe de la policía y la curia. ¿Cuál es el pecado de Rafael Uribe Uribe en ese momento para recibir la pena de muerte? Pelear por la educación pública. Rafael Uribe Uribe quería un sistema de educación pública en toda la República de Colombia. Y esa fue la causa por la que lo mataron. Y ahora, si uno mira un debate local de los tantos que hay aquí en Colombia, precisamente alguien está proponiendo acabar con la educación pública a partir de que el presupuesto público se entregue en bonos para que los niños y las niñas estudien en colegios privados. Lo cual, de entrada, dado que el colegio privado es más caro y tiene utilidad, acortaría completamente la cobertura de quienes podrían estudiar, pero es un ataque a un principio democrático fundamental, la educación pública, que este gobierno piensa es fortalecer, no acabar. Bueno, a Rafael Uribe Uribe lo mataron por querer que en Colombia existiera una fuerte educación pública, y ese era el pensamiento de estas personas. Y yo creo que a la larga ahora, porque esto es 1895, un siglo atrás habían otros jovencitos a la luz de las velas conspirando a hacer una revolución en nuestras tierras. Los Nariño, los Camilos Torres, los Carbonell, los Mirandas, los Sucre, todos muchachitos y muchachitas como Manuelita Sáenz y La Pola. Un siglo después son ellos, y estamos otra vez un siglo después, y ahora somos nosotros. Y ese nosotros y nosotras tiene que volver a este espíritu, y es que no tenemos fronteras en realidad, que somos un mismo pueblo con similares problemas, en una diversidad intensa y con una enorme capacidad de construir belleza. Usted me decía, los españoles trajeron la codicia del oro, los indígenas no lo tenían. No había codicia por el oro en estas tierras. Fue de allá que vino ese contravalor, y por eso tantos muertos. Ahora hay otros valores que hay que volver a restablecer en nuestras sociedades: la libertad real, no la libertad de mentiras, de que es que yo puedo ir a comprar en la tienda. Sí, si no tienes plata, ¿qué? No tienes libertad, se acabó la libertad. No, la libertad integral del ser humano, la democracia profunda. La democracia profunda es que vuelvan a haber presidentes indígenas y mujeres, y negros y negras, y toda nuestra diversidad en el poder, porque no podemos dividirnos entre unos tonos de piel y otros tonos de piel. Eso es propio de Hitler, un criminal. Y la paz, y por darle al mundo, porque somos creadores de belleza. Ahí está Gabriel García Márquez, usted lo menciona. Ese boom latinoamericano que yo leí de joven, de escritores y escritoras poderosas de todos nuestros países, entre los cuales estuvo Gabriel García Márquez, que nos enseñó a nuestra generación, porque nacimos a partir de su literatura hermosa, de la magia
de enseñarnos qué es Latinoamérica. Ahora yo trato de mirar las emanaciones artísticas de nuestra juventud latinoamericana y encuentro el mismo boom, bajo otros formatos y de manera invisible. No salen las emisoras, se encuentran en las redes, poetas del rap. Me he puesto a estudiar esos temas, a Molotov y a tantas expresiones modernas un poco ajenas a nosotros, pero absolutamente poéticas y tan intensas como fue la escritura del boom latinoamericano. Muchacho que mataron llamado Cancerbero, venezolano, que cuando uno empieza es un poeta maldito, igual. Empieza uno a descifrar los versos y empieza a encontrar el mismo alma latinoamericana del boom de García Márquez, de los poetas, de Pablo Neruda, al cual mañana vamos a encontrar. Entonces, bienvenido y nos vemos en Santiago.